soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no, les vas a robar su inocencia, pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas, No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero... Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, es claro, mentiroso, o sea, dame, sí, no claro me que estés sí, mamando, claro. no es Claro que sí, cierto. claro que sí. No. María José. No, no. Bueno, ¿qué? Quiero saber cómo vas a entrar. Ya, medio la pista, güey. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Ah, tú- Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rozón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su proyecto, su canal, El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por continuar apoyando este proyecto, por sus suscripciones, por sus likes, por darle siempre ese botoncito de suscripción y estar compartiendo todas y cada una de estas conversaciones, por sumarse a las conversaciones. Su voz siempre será importante. Recuerden que aquí nunca tenemos la verdad absoluta, solamente conversamos sobre ciertos temas y la intención permanentemente es ampliar la conversación. Si no te sumas en un comentario, bueno, por lo menos que de escuchar 4 o 5 espacios de este conversatorio para que la conversación se amplíe en tu casa, con tus seres queridos, con tus familias, con tu pareja. Muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Digital TV y Radio, nuestra casa. Gracias Digital TV y Radio por permitirnos estar aquí cada semana con una conversación distinta. Muchísimas gracias. Voz Celestial, querida amiga, muchísimas gracias, hermano. Ahí está la Voz Celestial. Si tú no conoces Digital TV y Radio, date la vuelta, búscalo en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Encontrarás contenido como es una muestra de este contenido. Hay contenido para que te entretengas, para que te rías, para que te diviertas, para que conozcas, para que aprendas. Hay de todo. De verdad vale muchísimo la pena. Gracias Digital TV y Radio. Agradecemos también a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría, conferencias, capacitaciones, cursos, talleres en temas de desarrollo humano, en temas de desarrollo de habilidades blandas para empresas, para instituciones educativas, modelos educativos, conferencias para padres de familia, estudiantes, etcétera. Hay una gama importante de servicios que ofrece Icamané Grupo Consultor, quien ha creído en este proyecto desde el día 1. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor. Conversadoras, conversadores, pues ustedes saben perfectamente, porque me han escuchado hasta el hartazgo, que uno de mis temas favoritos o que me mueve muchísimo tiene que ver con el tema de la educación.
es un tema que me parece trascendental en términos de la formación, etcétera, etcétera. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de tener con nosotros a una persona que conocí, nos vimos el lunes para tomar un café y estábamos platicando hace cuánto nos conocimos y cómo nos conocimos. Y bueno, pues ahorita voy a entrar en materia, pero mi queridísima Susana Alcázar, ¿cómo estás, Susi? Bien, gracias, buenos días. No, feliz de estar aquí, muy feliz de que estés con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Al contrario, Susi. Fíjense que nos conocimos, me contrataron, una supervisión escolar me contrató para dar un taller o un curso, no me acuerdo, era creo que 2 o 3 días. Sí. Juntaron, tú en ese entonces eras directora de un preescolar. Así es. En una zona allá rumbo a Xonacatlán y por Otzolotepec, de ese lado. Y entonces la supervisión escolar me lleva para dar una capacitación a los directores de las escuelas. Ya ahí nos conocemos. Sí, y ahí nos conocemos. Y de ahí para acá no nos hemos perdido la pista. Y bueno, después, Susi, te toca a ti dejar de ser directora para precisamente ser supervisora. Haces un proceso ahí para Ecatepec, me acuerdo primero. Sí. Ahí me llamaste, Luis, una conferencia para mi gente y tal, y ahí fui para allá. Y luego te mueves ahora hacia Temoaya. Y también hace algunos años, Luis, vente para acá, y ahí estuvimos también para allá. Y siempre ha habido buena comunicación. Y fíjense que le decía yo a Susana que me parecía muy valioso el hecho de que estuvieras aquí platicar un poco, porque en muchos de los casos, aquellas personas que tienen acceso a este tipo de medios y a este tipo de contenidos, la mayoría de ellos no tienen conocimiento tangible, real, verdadero, de lo que implica la educación en términos generales. Y no me refiero a una clase o la finalidad de la educación, no, me refiero a las realidades, a lo que está sucediendo, ¿no? A cómo hacer un juicio o cómo opinar de una escuela preescolar pública, pero de la ciudad de Toluca o de la ciudad de Metepec, a una escuela preescolar pública de una zona rural o de una zona en donde tengas pues una población menor a los 3,000 habitantes, a los 1,000 habitantes, y entonces las problemáticas, las realidades, las circunstancias que hay y que se enfrentan todos los benditos días, maestras, personas que están, los recursos, en 1000 circunstancias, todo en pro de que los niños vayan hacia adelante. Y entonces, una de las cosas que me parece más relevante, si quisiera arrancar por ahí, Susi, es dentro de todo lo que se observa en términos nacionales, educativos, reformas, y que si ahora vamos para acá, y que si ahora vamos para allá, y que si ahora entró el partido moteado, pues ahora trae estas ideas de educación, y ahora entró el partido rayado, pues ahora trae estas ideas de educación y se friegan todos. Oye, pero ya, ¿qué es lo más complejo? ¿Cuál crees, quisiera arrancar por ahí, cuál crees que es el reto más fuerte que enfrentan o que afrontan las instituciones, las escuelas, como unidad, en términos de las realidades de este país? ¿Cuáles son los retos más fuertes que enfrentan las escuelas? Yo creo que definitivamente, tú lo has dicho, es la sociedad, ¿no? El contexto en el que estamos. Porque en la ciudad no te piden lo mismo que en una zona rural, por supuesto. Las exigencias son distintas, pero sí el que entiendan cuál es el propósito de preescolar en este caso, ¿no? Okay. Bien dices, he tenido la oportunidad de estar en diferentes contextos. Si hablamos de Ecatepec, si hablamos de Toluca, si hablamos de Temoaya, ¿no? Centro Ceremonial Otomí específicamente, donde pues sí hay un nivel sociocultural distinto. El tema es que todos piden cosas distintas, pero sí algo básico es que los niños lean y escriban. ¿No? Ese es uno de nuestros grandísimos retos. Y decimos, ¿cómo le pides a un niño de entre 3 y 5 años que aprendan a leer y escribir? Claro. ¿No? Sí es como el estigma de historia. Sí. Sin embargo, hoy
hay muchas otras cosas que aprender. Por supuesto. Entonces sí, ese es nuestro reto, es cumplirle a la sociedad, pero también cumplirle al niño, que ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Por supuesto. Fíjate Sí. que ahorita que mencionas esto, lo hemos platicado en algunas ocasiones tú y yo, y lo he platicado en muchos otros momentos con otras personas, en cómo como sociedad entendemos lo que queremos entender, opinamos de lo que creemos conocer y sobre todo nos dejamos ir con la masa, ¿no? Así Y es. entonces, si la masa dice que un niño, sin ningún fundamento pedagógico, ni técnico, ni nada, que un niño de 3 a 5 años, su prioridad es que lea y escriba, pues la mayoría de la gente dice, pues entonces mi hijo tiene que leer y escribir. Así es. Cuando en términos de desarrollo, lo menos importante para aprender en el preescolar es precisamente leer y escribir. Así es. Porque Sí. para eso tienes 6 años de primaria. Sí, y toda la vida, ¿no? Además. Finalmente. Bien porque dicho. es algo que a fuerza tienen que hacer, ¿no? Hemos hecho ejemplos de los niños que venden en la calle. Sí. Ellos a lo mejor no saben los números escritos, pero te hacen las sumas mejor que tú. Pues muy probablemente. Y Sí. además más rápido. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque son cuestiones que se aprenden en la vida. Sí. Pero sí, bien dices, la sociedad dice, la mejor escuela es donde saben leer y escribir, donde a los 5 años mi hijo ya lee, ya escribe, ya hace sumas, ya hace cálculo mental, ¿no? Cuando sabemos que eso es un proceso antinatural. Exactamente, Sí. exactamente. Fíjate, yo pongo de ejemplo mucho a mi papá. Saludos, papá. Por lo siguiente, cuando mi papá estudió, el preescolar no era obligatorio por ley. La escuela empezaba obligatoria por ley en primero de primaria. Es decir, que un niño debería o debía de ir a la escuela hasta los 6 años de edad. Ergo, en el preescolar, pues era juega en tu casa, que en su casa hicieron, había estancias, lo que quieras, pero no era un tema de obligatoriedad. Mi papá va a la escuela hasta el primero de primaria. Es decir, mi papá empezó sí, mi abuelo le ayudó, mi abuela le ayudaron ciertos elementos en casa, pero mi papá realmente empieza con procesos de aprendizaje de lectoescritura hasta primero de primaria. Y entonces, en las mentes de algunas personas hoy es, pues tu papá de estar limitadón. Mi papá es un ingeniero que tiene 57 años de experiencia, egresado del Politécnico Nacional, que ha hecho cosas extraordinarias, es un hombre que ha leído muchísimo, que escribe, y además tiene una ortografía, una caligrafía 1000 veces mejor que la mía. No tuvo nada que ver. Hay cosas que se tienen que formar antes de. Ahora bien, no es lo mismo, y aquí esto creo que lo hace un poquito más complejo, a ver si están de acuerdo con un servidor en lo que voy a plantear. No es lo mismo el nivel sociocultural, como tú muy bien planteaste, porque una cosa es el nivel socioeconómico, que ya implica una diferencia, pero sociocultural también es distinto, es decir, el acceso a conocimiento, información, el mismo hábito de la lectura, etcétera, etcétera. Que pueda tener la sociedad de Toluca a la sociedad de un pueblo mucho más chiquito, ¿no? Y no estoy diciendo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que esas personas no saben, ¿no? Saben y saben muchísimo de muchísimas cosas, pero en términos a lo mejor de lo que implica el preescolar, etcétera, etcétera, yo te preguntaría, ¿qué porcentaje de asistencia tienen los preescolares en Toluca contra, por ejemplo, la zona en la que estás? ¿Va la misma cantidad de niños? No, definitivamente no. Hay dos cuestiones. La escuela se convierte en guardería, para bien o para mal. Van para que los cuides. Exacto, mientras lo que es en la ciudad, generalmente papá y mamá trabajan. Sí. Entonces, pues en horario escolar, la mamá trabaja o el papá trabaja y ya después en la tarde a ver quién ayuda, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, por cuestiones, ese es uno de los factores. Sí. Otro es, pues, como que se tiene más la conciencia de esta que tú decías, ¿no? De que preescolar es obligatorio, aunque todavía entran a la primaria sin preescolar. No pasa nada. Sí es obligatorio, pero si llegan a primero de primaria con la edad y sin preescolar, adelante, ¿no? En cambio, en una sociedad, como en un contexto
en el que trabajo, todavía hay mamás que están en casa. Exacto, y como para qué mando a mi hijo a la escuela. Exacto, y son gastos, y son pues yo puedo hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, sí hay diferencia, cada vez hay menos niños, eso es cierto, esto de la pirámide que se está invirtiendo, sí es cierto, ya tenemos hijos únicos. Sí, muchos más, sí. O matrimonios o parejas que no tienen hijos. Así es, entonces sí, son zonas en las que hay poca población y cada vez hay menos niños. Entonces sí estamos incluso en riesgo de que se cierren escuelas porque ya no hay matrícula. Sí es un tema complicado, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que los papás ven en cada uno de los contextos, yo creo que a veces es más fácil en donde, bien decías, la preparación no lo es todo, pero sí cuando estamos en una zona en donde hay menor preparación, como que es más fácil, ¿sabes? Porque hay menos crítica. Hay menos crítica, los papás nos dejan más. Todavía sigue siendo el maestro. En cambio, en un lugar donde ya los papás creen que saben. Qué bien puesto, voy a repetir eso. Tú no lo estás enfatizando, yo sí. En donde habemos papás que creemos que sabemos. Así es, ¿no? Entonces le quitan esa autoridad profesional al maestro, porque ellos saben, pues porque leyeron, porque vieron, por su historia de vida. Por un TikTok. Exacto, ¿no? Ellos creen que, y le quitan a los maestros, pues esa autoridad profesional, que es pues yo sé porque hice una carrera al respecto. Porque he leído, porque he estudiado, porque he practicado. Así es. Tengo experiencia en ello. Yo siempre insisto, no voy a llegar con el doctor y decir, sabe que me duele la cabeza, recéteme una aspirina. Él sabe. Y acá la exigencia sí es. Yo pido que tu maestro le enseñes esto a mi hijo a tal edad, en tal momento y que llegue. Y que le enseñes esto de esta forma, en estos momentos, bajo estas circunstancias. Si no, así es. Voy y te hago... Sí, claro, ¿no? El mejor maestro es el que cumple con esa exigencia del papá, de la sociedad. Y acá no, acá como que todavía nos dejan un poco más, y digo un poco, porque todavía pues hay papás que tienen el cuaderno y el lápiz en casa, a pesar de que les decimos que esperen. Hay un proceso, denles la oportunidad. Pero sí es distinto. Eso es un elemento... Híjole, ¿hasta qué punto? Cuando hablamos de la estructura de la educación, la mayoría de las personas pensamos en pues el directivo, el profesor, las instalaciones, los libros, los cuadernos, materiales, ¿no? Y en la gran mayoría, los estudiantes, y en la gran mayoría de los casos, mucha gente cuando hablamos de esto, sacan de la ecuación el padre de familia. Es decir, el contexto del chavito. Y el contexto es tremendo. Sí, claro. Es tremendo. Hay una película que afortunadamente todavía sigue en cartelera. Me parece extraordinario porque es una película mexicana. Y digo, aunque creo que nada más queda en 1 o 2 salas, tiene al menos 2 meses y cacho proyectándose todavía, que se llama Radical. No sé si la pudiste ver. No la he visto. Bueno, te la recomiendo que la veas, lo recomiendo a toda la gente. Es una historia real de un evento que pasó de un profesor de sexto de primaria en una escuela en Matamoros, Tamaulipas. Y cómo un docente puede hacer una situación increíble desde una perspectiva distinta, entendiendo el sentido puro de la educación, y cómo los contextos de casa tienen un impacto brutal hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Definitivo. En un freno de mano tremendo en este tema de no, así no es. ¿Y según quién, señor? Pues leí en el Selecciones que es... No, espérate, pues... A mí yo lo leí de Piaget y lo leí de tal y lo leí tal y lo estudié tal y lo he practicado 1, 2, 3, 5 veces. Que ojo, también eso puede ser a veces una barrera, y aquí tocaría otro elemento. Uno tenemos, decías, las familias, muy bien abordado ahorita. ¿Qué pasa con los profesores? Pues como en todo, ¿no? Hay buenos, hay malos y hay regulares, ¿no? Yo creo que todos tenemos en nuestra historia un maestro que nos marcó para bien o un maestro que nos marcó para toda la vida, ambos. Con traumas y con cosas de decir, ay, ¿por qué existí en mi vida, no? Sí. Maestra Leti, si usted llegara a ver este episodio, ya no le pegue a los niños, por favor. Todavía me siguen doliendo las yemas de los dedos.
Exacto, ¿no? Sí. Nos acordamos de eso. Sí. Sí, yo me acuerdo de segundo de primaria, fue la peor historia que pude haber tenido en mi historia, estudiantil. Estudiantil. Ajá. Pero tenemos muy buenos maestros, excelentes. Entonces, pues regresamos a lo mismo. Como hay familias que apoyan, hay muy buenos maestros, pero para eso también estamos nosotros. Toda la estructura de la educación. Se supone que el puesto que yo ocupo es justo eso, acompañar a los maestros para que dejen de ser ese estilo de maestro que no queremos que sean, ¿no? Eso te iba a preguntar ahí. Bueno, antes de preguntarte eso, ¿qué tanta resistencia se encuentra en lo general? Sin que digas necesariamente esta zona o la anterior para que nadie se lo pueda tomar a pecho, ni mucho menos, sino ponerte en un predicamento. Pero en general, ¿qué tanta resistencia hay? Sobre todo, lo voy a poner todavía un poquito más específico, aquel que, como yo bien decía, oye, yo estudié, yo sé, pero además lo he venido aplicando 10 años y funciona. Uh-huh. Y entonces llega Susana, llega Luis, llega quien quieras, oye, mira, pues está este enfoque y tal, y las generaciones van cambiando, los niños son distintos, las circunstancias y los contextos también cambian. Entonces, a lo mejor en lugar de si pusieras esta acá y la pusieras como por acá, y esto lo pusieras aquí, pues a lo mejor eso empieza a tener una... No, porque yo lo he hecho 20 años y funciona muy bien. Sí. ¿Cuál es el nivel de resistencia que te has encontrado en términos generales? Esa es una realidad. La verdad es que es una realidad. No es porque no quieran, no es resistencia. Ese es un tema que hemos hablado mucho ahora en los consejos técnicos, que son todos estos últimos viernes de mes. O sea, según tú, no es actitudinal. Otra vez, de todo hay un poco. Okay, pero en suma, sí, en promedio, no es actitudinal. No, yo creo que okay. No creo que sea mala voluntad. Okay. Yo creo que es cuestión de formación, de así soy. Y justo el no querer salir de esa zona de confort, ¿no? Tú decías, son 10 años que lo he hecho igual. Tenemos maestras que tienen más de 30 años de servicio, que así les ha funcionado. A ellas, pregúntale a los niños. Exacto, mira, justo hay un proyecto ahora, STEM, no sé. Sí, claro, por supuesto. Es un cambio totalmente distinto, uh-huh. ¿no? Es una visión distinta. Y ahí nos decían... ¿qué ha pasado con la educación? ¿No? Este sistema de estar en el salón de clases con alumnos y demás, justo surgió como algo similar a la guardería. Uh-huh. Mientras empezaba la industria, en aquella época que surgió el vapor, uh-huh. y empezó a raíz de eso. Después vino la electricidad y vamos viendo todos los avances sí, en la revolución industrial. En la revolución industrial. Y ya ahora estamos con esto de la nanotecnología y inteligencia artificial, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con la educación? No, seguimos con el modelo prusiano desde la época del vapor. Así es. Los salones de clases siguen en la misma posición, sí. El maestro sigue siendo el protagonista y ha habido muchísimas reformas. Muchísimas, en donde nos han dicho, el papel del maestro cada vez tiene que ser menos protagónico. Él tiene que aprender a hacerse a un lado y a poner al alumno en situación de aprendizaje para que él sea quien produzca el conocimiento. De acuerdo contigo. Pero no sucede. A ver, yo aquí tengo un planteamiento. Tú que estás medianamente adentro de esto, bueno, no medianamente adentro de este asunto, en términos estructurales, yo una vez planteé lo siguiente. En el sexenio anterior, no en este, en el anterior, hubo también se anunció como mi platillo una reforma educativa y el nuevo modelo educativo y shalala. Y entonces fue cuando empezaron los famosos clubes, ¿no? Uh-huh, y luego los quitaron y bueno, y que fue un desgaste también tremendo para... Ahora trabaja y no que crees que ahora ya no, etcétera. Pero bueno, me tocó estar en una reunión en donde me dijeron, coincidimos una persona que estaba pues adentro de la estructura de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y una comida y ahí estaba yo también. Entonces alguien como que, pues como para ver qué sucedía o algo dijo, mira Luis, pues él es el que no sé qué y tal, y mira Luis se dedica a esto y sabe un poco de educación. A ver, y pues casi nos, pues a ver qué se tienen que decir, casi nos dijo, ¿no? Entonces... pues él dije, oye, ¿cuál es su opinión respecto a la reforma? Obviamente, como lo estaba enarbolando, pues habló mieles de la nueva reforma educativa y shalala. Y entonces le dije, ok,
le voy a conceder, me acuerdo perfecto que le dije, le voy a conceder el hecho, sin profundizar, sin entrar en polémicas, de que es la mejor reforma educativa y lo que realmente necesita el país. Eso está perfecto. En pocas palabras, me está usted presentando un Ferrari. Está maravilloso. Yo tengo una pregunta que no he escuchado y quiero que me la diga o me la resuelva o que me diga cuál es el plan. Porque aunque me ponga usted un Ferrari, si yo tengo gente que está acostumbrada a manejar bochos y le doy un Ferrari, pues muy probablemente me pasen 2 cosas o 3 cosas. La primera, que choque el Ferrari. 2, que le asuste tanto el Ferrari que diga, no, mejor no lo manejo. Y 3, que se regrese a manejar su bocho y el Ferrari lo deje estacionado en el estacionamiento. En pocas palabras le dije, ¿cuál es la reforma que implica cambios en el plan de formación en las normales de maestros? Y no me supo contestar. Y al día de hoy yo sigo viendo más o menos lo mismo. Es decir, hay reformas educativas que salen para la praxis, pero la formación del docente, como docente, que esto es crítico, sigue siendo la misma. Y entonces sigo formando, en esta analogía, sigo formando gente para manejar bochos, que no estoy diciendo que eso esté mal, pero en la misma analogía el bocho ya está descontinuado. Así es. Ya no se producen bochos. Ya ahora son coches eléctricos y son coches... ¿Qué estoy haciendo aquí para formar gente? Para que entonces estos temas sean mucho más fáciles que tener que meter con calzador una reforma para ver si aplica. Para mí a veces me termina siendo más como atole con el dedo. O sea, hago como que hago, pero de fondo lo que tengo que hacer no lo hago. Sí, desgraciadamente las reformas, bien decías tú al inicio, viene con el color del partido. Claro. No, yo te puedo decir, ninguna es buena, ninguna es mala, ¿no? Ahora sí, todo depende de cómo se eche a andar. La 2017 a mí particularmente me gustó. Era una continuidad, o sea, todo esto viene desde el 92. Sí. Se ha ido como, pues, corrigiendo, mejorando, como quieras irle... Parchando. Parchando. Como exacto. Avenida de Toluca. Ándale. Ajá. Sí, le quitan, le ponen, sí. etcétera. Pero así es. Pero 2017 como que ya estábamos más cerca de ayudar al alumno a ir construyendo y también al docente. Porque es muy importante es muy, cosas, claro. Sí, yo insisto esto en el ejemplo de leer y escribir, porque yo les digo, ¿por qué preocuparnos tanto de que lean y escriban de manera convencional si antes hay que preocuparnos por qué tienen que decir? Por supuesto. ¿No? Y primero habla, primero aprende a estructurar tus ideas, ten esa seguridad, ya después las escribimos. Con motricidad fina y gruesa tienes para trabajar el preescolar sin problema. Claro, y eso no es con grafomotricidad. Sí, no. Eso es a través del juego. Sí, claro. ¿Sí? Ponlos a jugar primero en espacios grandes, que corran, que brinquen, resbaladillas. Ahora hay escuelas con patios chiquitititos, ¿no? Una casa la convierten en escuela con tal de sacar dinero, pero tienen inglés, computación, mandarín, etcétera, ¿no? ¿Y dónde está el espacio para que el niño corra, brinque y se desarrolle completamente, ¿no? Y dicen en la casa, y luego llegan a casa y estate quieto y métete tal y toma la tableta. Sí, así es, ¿no? Y tienes 20 tareas. Tienes la plana de grafomotricidad, la página yo me acuerdo de mis hijas, ¿no? De Like and Color, un libro de inglés que tenían que colorear y tenían que aprenderse Entonces, eso no es el desarrollo natural del niño. Claro que no. Entonces, ¿a qué voy? Las reformas pueden ser muy padres, pero otra vez, la parte social y la formación del docente y lo que el docente quiera. Porque si el docente quiere cumplirle a su cliente, que es el padre de familia, y hablo particular y oficial, Eso te iba a hago una pregunta aquí. Ajá. De verdad la visión, te voy a decir mi perspectiva, puedo estar totalmente equivocado. ¿La visión del docente de escuela pública es que su cliente es el padre de familia? Para mí, de verdad, de fuera lo digo, y lo digo muy respetuosamente, puedo estar seguramente muy equivocado, pero para mí la visión es que su cliente es
vamos, ni siquiera lo veo como una visión de un cliente, sino es como una visión de una prestación como tal, y es la Secretaría de Educación Pública y se acabó. Si el papá le gustó, bien, si no le gustó, también, quéjese, vaya a la SEP, vaya tal. Usted y yo realmente ni fu ni fa, distinto a la educación privada. Ahí encuentro esa diferencia, pero es una creencia. Yo creo, bueno, al menos te puedo hablar de Sí, mí, por favor. ¿no? De mí, de la gente con la que trabajo. Creo que lo que hemos pues proyectado es eso, son tus clientes. Y no porque tu escuela siga teniendo matrícula, no, sino porque tienes que darle lo que él espera. Claro. ¿No? Yo digo, cuando tú vas al médico, a donde quieras, institución pública o privada, ¿qué quieres? Que te traten bien, que te traten rápido, que te curen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que obtengas lo que necesitas rápido. Uh-huh. Bueno, rápido en el tiempo que esperas, ¿no? Sí. Es lo mismo acá. Entonces, nosotros sí vemos al padre de familia, al alumno, como nuestros clientes. Qué bueno. ¿Por qué? Eso está muy bien. Porque queremos que se vayan contentos, que para los niños sea un placer ir a la escuela. Un punto de medición es con qué frecuencia faltan los niños. Regresamos a la importancia que tiene preescolar, ¿no? Sí, claro. Decimos, no importa, acá en esta zona la gente se dedica a vender banderas. Entonces, cuando yo recién llego a la zona, pues no había niños en agosto, inicios de septiembre, no había alumnos. Todos llegaban finales de septiembre, principios de octubre. ¿Por qué? Porque se iban a vender banderas y pues no importaba. Te puedo presumir que hoy... Claro, las banderas por el mes patrio. Claro. Sí. Y te puedo presumir que hoy en día tenemos a los niños los primeros días de agosto. Qué maravilla. ¿No? ¿Por qué? Porque ha cambiado un poco esa cultura. Y que seguramente fácil no fue. No ha sido fácil, ha sido trabajar con docentes, con padres de familia y decir, ¿saben qué? Primero con los docentes. Sí. ¿Qué les ofreces para que los papás se den cuenta que si faltan un día, están marcando la educación de sus hijos, ¿no? Que si hoy, viste, el crecimiento de las plantas. Uh-huh. Si hoy pusiste la semilla, los niños se van a perder eso. Y al día siguiente no van a saber de dónde surgió la planta. Te voy a poner ahorita en predicamento. Porque ahí tengo como ciudadano, como alguien que a lo mejor de educación sé nada, pero me gusta mucho y he leído algo. Hace algún tiempo, bastantes años ya, tuve la oportunidad de ocupar un cargo de dirección en un nivel educativo de una escuela. Y entonces, en aquel entonces no se llamaban CTs, Consejos Técnicos Escolares, se llamaban TGAs, Talleres Generales de Actualización. Ajá. Y entonces ponían la fecha, igual era el mismo proceso, tenías de los 10 meses educativos, tenías los TGAs durante 8 meses, un día a la semana, etcétera, etcétera. Y entonces había que cumplir había un cuadernillo en aquel entonces, no sé si hoy lo sigue habiendo, pero había un cuadernillo que te marcaba la pauta de la temática de los TGAs, que generaba las secretarías, todo lo que gusten y manden. Y la verdad los contenidos estaban bien, o sea, no tengo nada en contra de ni los CTs ni los TGAs, ¿sabes? Y entonces, en aquel entonces yo trabajaba en una escuela privada. Y me acuerdo perfecto, por eso te voy a poner un predicamento, porque pero nosotros no suspendíamos clases el TGA. La normativa te decía que tú tenías que cumplir con 5 horas, trabajar, que estuviera el 100% de tu gente, que entregaras imágenes que respaldaran el trabajo, cuando en ese entonces además podía trabajar cada escuela en sus escuelas. Ahora ya es colectivo y me parece también muy rico, etcétera, etcétera. Pero bueno, y entonces nosotros no suspendíamos clases, entonces terminábamos a las 3 de la tarde las clases y esa hora, y era una fleta de a las 8 de la noche, o sea, era un día, pero era un día al mes durante 8 meses, se avisaba a la gente, no pasaba nada, al día siguiente entregábamos el reporte a supervisión, todo en tiempo, sin problema. Un día en una reunión, yo representaba la única escuela privada de la zona, todas las demás eran públicas, y entonces todas las demás suspendían clases. Yo lo entiendo. ¿Por qué suspendían clases? Porque la gran mayoría de ellos tenían doble turno. Entonces, ¿a qué hora hago o sea, no lo podían hacer lo que nosotros, porque pues le quito shalala. Y algunos maestros dobleteaban, ¿no? Bueno. Y entonces me pone como lazo de cochino delante de los demás el supervisor de zona. Saludos, profe. No voy a decir su nombre, pues saludos, profe. Me pone como lazo de cochino.
Y entonces yo, la verdad, me molesté porque no me gustó la forma en la que exhibió diciendo que nosotros éramos irresponsables y que no cumplíamos con la normativa. Entonces le dije, a ver, la normativa dice que... No, la normativa dice que tienen que suspender clases, no es cierto. ¿En dónde dice eso? No dice suspensión de labores. Dice que tal, entiendo que lo tengan que hacer mis compañeros, yo no. Y el cuate tal. Y entonces llegó un punto que me molestó tanto que le dije, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Actualizarnos o suspender las clases? Porque le dije así y lo sigo sosteniendo al día de hoy, justo tomando lo que acabas de decir hace rato, un día que falte el niño a la escuela. Si nuestra vocación de servicio fuera brutal, ¿cuál es el problema que un maestro invierta 8 sábados en el año? 8 sábados, no es todos los sábados, 8 sábados. Y entonces así no tienen que suspender las clases. Sí, claro. ¿No? Porque sí. si falta el niño, claro que le pega. Pues claro, pero si faltamos nosotros, pues de todas maneras es lo mismo que si le quito el día al niño porque vengo, porque se lo quité yo, porque nos vamos a actualizar. ¿No? O sea, es de los dos lados. Sí, que tengo que decirte también que no creas que el consejo técnico es suficiente. El consejo técnico es así como un análisis, pues, de la realidad. Y a veces catártico, ¿no? Sí, y por eso se llama consejo, porque es así como que hacemos el aquelarre de las brujas, ¿no? Sí. En serio, como que dices, o sea, es catártico, es el a ver, ¿y ahora qué hago? Díganme, por favor, ¿qué sigue? ¿No? Pero no es suficiente. Obviamente los maestros toman cursos por su parte y les cuesta a ellos, ¿no? A nadie les paga, nadie les da un bono. Toman cursos en sábado, toman cursos en las tardes. Algunos son de centros de maestros, algunos son del gobierno y otros les cuestan. Uh-huh. Antes tenían valor escalafonario. Y ahora te contaba. No. Ahora ya no. Ahora si tienes miles de diplomas y eso a nadie le... ¿Ahora qué es lo relevante en el escalafón? El escalafón en sí ya no existe. Okay. Ahora es UCICAM, que es antes salías de la normal con trabajo. Uh-huh. Ahora, y tenías que ser normalista. Uh-huh. Ahora, cualquiera que tenga el perfil de pedagogía, licenciado en educación, ¿no? La rama, presenta el examen de la escuela donde venga, y si pasas, no importa si seas normalista o qué formación traigas, ¿no? Pasas el examen. Y UCICAM tiene 2 maneras de ir escalando, que es la promoción horizontal y la promoción vertical. ¿Cómo es la horizontal? La horizontal es, sigues en el puesto. Pero te mueves de una escuela a otra. No, ganas más. Ah, ok, por antigüedad, digamos. No, por lo que sabes. Vas presentando exámenes. Ah, ok. Y vas teniendo una puntuación. Okay. Y haz de cuenta, el 20% de los cursos que tienes, tu máximo son, no sé, ahorita 100 horas de cursos. Luego, el 60 es tu examen de conocimientos. La experiencia, también cuenta los años de experiencia, tu preparación profesional. En sí, son varios factores. Ese es el horizontal. Para subir de carrera, y para subir es algo parecido, pero ahí sí cambias de puesto. Okay. El docente puede ser directivo, el directivo puede ser supervisor y hasta ahí, ¿no? O sea que de entrada no está del todo mal, porque antes bastaba con yo presentar un documento que veto a saber si sabías o no, pero pues ya lo había todo. O sea, pude haber ido de aviador, ¿no? Ajá. Y pues, aquí está. Sí, tú tienes tantos, vas para arriba. Exacto. Ahora no, los presentas, pero pásale el examen, brother. Así o sea, demuestra. Entonces no está mal, ¿no? Está sí, bien. La verdad sí. La idea está bien, aunque, como en todo, hay cosas que corregir, ¿no? Okay. Hay cosas que corregir porque ahora con este sistema, de repente te llega un docente 3 meses, pero no es de base, y se va. Y te dejan un tiempo sin maestro. En un ciclo escolar podemos tener 4 docentes en un grupo. ¿Y eso es normal? Eso es normal. Ahora, en los últimos años, ¿no? Con esta wow. administración. Nada más por poner un ejemplo, ¿cuántas escuelas tienes tú en tu zona? 20. 20 escuelas. Cada escuela tendrá promedio, pensando que son preescolares, de Kinder 1 a Kinder 3, pensando que cada escuela tuviera, vamos a pensar, contando a lo mejor el que dé educación física, yo que cosas por el estilo, a lo mejor vamos a pensar 5 profesores por la escuela. Entonces a lo mejor tienes promedio. 100 docentes, más o menos en tu zona. Uh-huh. De esos 100 docentes con los que empieces un ciclo escolar, ¿en qué porcentaje de esos 100 docentes cambian durante el ciclo escolar? Promedio. En los últimos años mucho. ¿Qué será? ¿20%? Sí, yo creo que sí.
Te digo, y el ciclo escolar pasado fue más el movimiento en una escuela, en un grupo, tuve 4 docentes. ¡Hala! Y termina el ciclo escolar y se va, y ahorita lo que llevamos es una docente nueva. Para el directivo y para ti es infinitamente desgastante. Sí, porque además es formación, ¿estás de Claro, acuerdo? por A donde supuesto. llegues, a la empresa que llegues, Claro. siempre tienes que formar a la gente. Una vez. Exacto, y entonces le dices, ¿sabes qué? A mí me gusta así, a las reglas aquí son así, aquí se planea así, el objetivo aquí con los niños es este, y entonces ya ahí la llevas. Y de repente, maestra, ¿qué cree que que ya me hablaron y que me voy a... y que me cambio? Entonces sí es desgastante. Sí es muy, muy desgastante para todos. Pero igual puede haber situaciones en las que no te cubren. Por la condición en la que se fue el docente, no te lo cubren. Entonces, pues ahí entra una parte del equipo de supervisión, ¿no? Que generalmente es el asesor metodológico. Va a dar clase ahora. Va a dar clase. Entonces deja de cumplir su función y se va al grupo. Qué bonito y qué divertido. Sí, ¿En qué consiste estrictamente para no entrar por allá, porque voy a terminar diciendo algo que no debo decir? No, entonces no lo digas. Pero en términos generales, ¿cómo es o sea, todos entendemos, creo, en el colectivo general, más o menos cómo es la estructura interna de una escuela, es decir, pues no sé, ya sea porque la hayamos vivido, porque nuestros hijos o lo que sea. Entonces tienes al docente, tienes normalmente una figura de autoridad arriba del docente, ¿no? Que a veces pues puede ser un auxiliar, o puede ser un secretario académico, o puede ser un director o una directora. Y eso es con el que yo, padre de familia, con quien me entiendo, ¿no? En el colectivo de escuelas. En el sector público, por el volumen de escuelas, que sería imposible, me queda clarísimo, que haya cierto o mediano control, solamente dejándolo así, ¿no? Porque pues las escuelas podrían estar aisladas. Entonces entiendo que hay una especie como de enlace en el que trata de determinadas zonas de alinear y mantener cierta pues sí, figura de autoridad, figura de acompañamiento, tal, que son precisamente las supervisiones escolares. Entonces quisiera que nos platicaras rapidísimo para comprenderlo. ¿Cuál es la estructura promedio general? Entiendo que algunas supervisiones serán más grandes, otras que otras, pero ¿cuál es la estructura general de una supervisión escolar? Y, o sea, es decir, ¿quiénes lo componen y cuáles son sus funciones en general? Bueno, efectivamente tiene que ver con el territorio, con la población. No, nosotros, haz de cuenta, la Secretaría de Educación se divide en regiones. Aquí Toluca es una región, Metepec es otra, ¿no? Así se divide. No necesariamente por municipio. Sí. Entonces hay 125 regiones en el Estado de México. Sí, más o menos. Va. Entonces, región Toluca es una región, ahí hay una subdirectora regional, un subdirector regional, y de ahí salen las supervisiones escolares. O sea, digamos que tu autoridad es el subdirector regional. El subdirector regional, es mi autoridad inmediata. Y después en la supervisión escolar, generalmente hay un supervisor, un auxiliar de supervisión y un asesor metodológico. Ya con lujo hay un secretario, y ahora se llaman promotor de valores. Pero entonces tenemos mínimo 3. Mínimo 3. Supervisor, el auxiliar y el asesor metodológico. El asesor metodológico. El supervisor, pues le toca todo, ¿no? Lo académico, administrativo, lo técnico, todo. El auxiliar es más lo administrativo y el asesor metodológico lo académico. Es el que está más en contacto con los docentes, con la parte pedagógica, el cómo está acompañando el docente a su alumno. Después de ahí nos vamos a las escuelas. En las escuelas, bueno, hay de todo. Insisto que es por población. Hay lugares en la punta les decía, el centro ceremonial Otomí, hay muy poquitos alumnos, entonces es un solo maestro, les llamamos unitarios. ¿Un solo maestro para dar los 3 grados? Un solo maestro para los 3 grados, para ser el director, el secretario, el intendente. ¿Y una persona? Así es. No hay intendente, no hay nada. Él llega solito a su escuela. Él abre la escuela. Él se organiza con los padres de familia para limpiar. Pero entonces entonces multigrado, porque, o sea, no es que le voy a dar clases ahorita a Kinder 1 y Kinder 2 está otra cosa, no es un solo grupo
y es multigrado. Sí, tienes 20 niños, a lo mejor 25 niños. Unos que en teoría serían de kinder, así. Sí, unos de 3 años y otros de 5. Ok. Entonces ese es un reto mayor para los maestros, supuesto. porque tienen que planear para los 3 y darles a cada quien No, bueno, su grado de dificultad. Lograr formar, eso para mí siempre, y lo he dicho en muchas ocasiones, los docentes de escuela rural multigrado tienen todos mis respetos del universo, porque me parece así el grado de complejidad mayúsculo. Sí, porque además tienen la presión de la supervisión, ¿no? Claro. Y entrégame tu lista y métete a la plataforma, inscribe, están pidiendo la foto de la evidencia del simulacro del sismo y entonces descontrolas a tus niños en el sismo, pero además saca la foto y manda la evidencia y, o sea, son todólogos, son artistas ellos, ¿no? Okay. Porque la hacen de todo. Bueno, aquí entre nos nada más, si no sabes, no, y si no quieres contestar, no pasa nada. Pero aquí entre nos, esa persona que vamos a llamarle Juanito, o Juanita, que es el todólogo y es ¿gana exactamente lo mismo que otro director de otra escuela? Tienen un incentivo mínimo, te estoy hablando 800 pesos, algo así, ¿no? Tienen un incentivo mínimo por ser multigrado. Guardaré silencio. Sí. Bueno, y a lo mejor con temor a equivocarme, pero sí, es mínimo por ser, porque además tienen que utilizar sus recursos. Estamos hablando de escuelas que tienen muy pocos recursos por sí mismas, entonces ellos usan su computadora y ellos imprimen y ellos utilizan su propio dinero, ¿no? Y entonces cuando te encuentras en las redes sociales de que la educación es gratuita y que por qué piden dinero para las inscripciones, dices, no pagan la inscripción, pagan lo que se ocupa, ¿no? Pero bueno, sin salirme del tema. Esa es una escuela unitaria, pero de ahí van creciendo. Tenemos bidocentes, tridocentes y de organización completa. La organización completa puede o no tener su director y director. Lo mínimo es que tengan director. Okay. Entonces, el enlace es el director. Okay. El director es el enlace con la supervisión. Y él es el que recibe toda la información y el encargado de coordinar a su equipo y de hacer que las cosas pasen. Y al final, ante la región y la zona, el máximo responsable de lo que suceda en esas 20 escuelas. Sí, es el supervisor, así es. Entonces, si pasó algo en tal escuela, pues sí está el director, ¿verdad? Pero al final de cuentas la región voltea y... Así es. ¿Qué óvole, Susana? Si se accidenta un niño, sí, o sea, pasan cosas, lo que sea, el supervisor es el que tiene que dar la cara. Qué divertido. Sí, entonces... Pues sí, es divertido, efectivamente. No, me encanta, porque desde que te conozco y no porque estés aquí, siempre te he visto con una actitud increíble. Me acuerdo perfecto cuando estabas en aquella zona en Ecatepec, que fui para allá, me platicaste y lo pude corroborar, pues precisamente y tristemente por la zona y por lo que se vive tristemente en Ecatepec y en otros lugares de la República Mexicana. Había 2 turnos en ese preescolar, me acuerdo, donde fuimos a dar aquella plática. Y... el turno matutino, no me acuerdo a qué hora terminaba. A la 1. A la 1. Y el turno vespertino empezaba... a las 2. A las 2. Pero había ciertos días, o en ese periodo de tiempo, no me acuerdo, era casi saliendo y entrando el otro, porque recorrieron la hora de entrada para que salieran menos tarde, porque aún la gente de ahí corría riesgo de que la noche se pusiera el asunto... Sí. Híjole. Entonces, también... el tema del que se enfrentan es complejo, es decir, es multifactorial en muchos sentidos. Esas situaciones de violencia intrafamiliar, de adicciones, de violencia, de ausencia, de carencias, pues se enfrentan todos. O sea, ¿qué porcentaje de niños, por ejemplo, les llegan a sus escuelas habiendo desayunado? Sí. Por ejemplo. Sí, muy pocos, ¿no? La verdad es que las dos fueron comunidades o han sido comunidades totalmente distintas, una muy urbana, otra muy rural, pero de las dos tenemos un factor común, ¿no? Que hay pocos recursos. No te puedo decir cuál de las dos es peor, pero sí creo que en el rural como que la viven menos difícil que en la urbana, porque ahí tienen al pollo, tienen a la vaca, tienen a los animalitos. Claro. ¿No? Tienen el campo todavía para comer. En cambio en el urbano como que ya es otra... Sí, me queda clarísimo. Otra cosa, ¿no? Oye, Susi, yo te quiero agradecer infinitamente, de verdad es que me gusta mucho y recibo con mucho cariño todo esto que nos estás compartiendo, porque
creo, salvo su mejor opinión, conversadoras, conversadores, que nos da para aquellos que a lo mejor no estamos tan cercanos o que no están tan cercanos, o que de repente emitimos juicios muy a la ligera, pues siempre tener la información y el conocimiento. A ver, no, es que las cosas están así, y esto pasa por esto, y esto pasa por el otro, y esto se da de esta manera, y nos enfrentamos con esto, nos enfrentamos con el otro. Yo quiero, sin sonar condescendiente, de verdad felicitarte, porque más allá de todo lo que tienes que enfrentar, por tu actitud, porque siempre desde que te conozco lo haces, y se los prometo desde siempre, Susi, siempre lo has hecho con el corazón en la mano, y eso me parece infinitamente loable. Y además también doy por sentado, esto sí lo doy por sentado, de que el trabajar con alguien que da todo y que está con el corazón en la mano permanentemente, eventualmente eso se contagia, porque se contagia. Entonces doy por sentado que la gran mayoría de la gente que trabaja en tu zona, directivos, subdirectores, maestras, maestros, etcétera, etcétera, lo hacen permanentemente. Entonces de verdad te quiero felicitar. Gracias. Para cerrar, y sin que esto tuviera una obligatoriedad ni mucho menos, ¿qué consejo le darías? Quisiera que lo dividiéramos en dos sentidos. La primera, ¿qué consejo, qué recomendación darías a aquel o aquella que está en términos de impartición de clases? Es decir, ¿qué consejo darías a un docente, a un directivo que está cercano a los niños en términos de su acción, de lo que requieren hoy por hoy los niños, de hacia dónde va el mundo, etcétera, etcétera? Y dos, ¿qué consejo nos darías a los que somos padres de familia y que a lo mejor no estamos tan cercanos a todo esto, pero que de repente nos creemos, ¿no? Yo te voy a dar clases, Susi, porque pues, no, tú no sabes, ¿no? Tú no tienes TikTok. Yo he leído más. Yo he visto más TikTok, ya ni siquiera ojalá leyeran. He visto más TikToks y entonces no sabes, esto es tendencia, no, estamos muy inmensos. ¿Qué consejo nos darías, Susi? Pues a todos, a las dos partes les diría, escuchen a los niños. Y escuchar no es solo lo que dicen, sino lo que hacen, lo que manifiestan. Creo que eso es básico, porque muchas veces yo les digo a las maestras y a los maestros, les digo, a veces al niño que no escuchaste era el que te iba a salvar la clase. Seguro. Sí, porque es que yo pienso que no, eso no es la respuesta que el maestro quiere, ¿no? Cuando eso era lo que te estaba salvando la clase. Escúchenlos. Ellos tienen mucho que enseñarnos, muchísimo, ¿no? Sus preguntas, sus ideas son básicas. Entonces ahí es cuando tenemos que dejar de ser protagonistas. Y al papá igual, escucharlos. Escuchar el cómo llegan de la escuela, qué te platican. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Ups, ¿no? Una vez va, dos veces. Exacto. Cuando es siempre. Exacto, pero en cuanto, yo digo, se suben al carro, pero no necesariamente, en cuanto los tomas de la mano saliendo de la escuela, escuchas, me fue padrísimo, hicimos esto, aquello. Permítanles a esa edad que se ensucien, que experimenten, que deshagan. No te vayas a ensuciar, no te subas, no hagas, te vas a caer. Cuidado con eso. No es, más bien, ten cuidado. Fíjate dónde pones la mano, fíjate dónde pones el pie, pero no es te vas a caer, porque empezamos a ponerles... Me encanta porque hablas de que lo más importante siempre es el niño. Sí. Siempre será el estudiante. Así es, para ambas partes, ¿no? El docente y el padre de familia, eso es lo que tenemos que ver. No qué tanto saben, no qué tanto aprenden, porque la vida finalmente se encarga de que aprendamos, ¿cierto o falso? Y da unos fregadazos. Exacto. Ahí tengo como 20 cicatrices internas que avalan lo testarudo que he sido en algún momento de mi vida. Así es, entonces ayudémosle. Está comprobado científicamente que nos formamos de los 0 a los 6 años, que es justo la edad preescolar. Permítanles conocerse, permítanles estructurar una personalidad segura de lo que hago y lo que digo vale la pena. No por nada, respaldando este dato que acabas de dar, no por nada metodologías educativas que internacionalmente siempre ocupan los primeros lugares en estándares, en resultados de logros y de avance y de desarrollo y de crecimiento. Uno de ellos es el sistema finlandés, y los niños en Finlandia van a la escuela hasta los 7 años. Así es. No pisan la escuela hasta los 7 años. Y entonces, de repente nosotros decimos, están bien atrasados los niños allá. Vamos viendo.
Vamos Así es. viendo, porque hay que ir entendiendo muy bien las etapas y lo que va. Susi, te agradezco infinitamente. No, gracias a ti. Yo estoy seguro que nos llevamos un montón de reflexiones pues, de temas para conversar, porque hay que conversar. Las cosas que no se conversan, no se mejoran, no se hace uno consciente, no se entera, no nada, ¿no? Entonces hay que conversarlas. Susi, vamos a cerrar el episodio, como todos los episodios. Yo creo que como buena conversadora, que además te gusta ver estos programas, ya te las sabes, pero no te las hemos hecho a ti, Susi. Entonces, para que te conozcan un poquito más las personas, te voy a hacer el cuestionario del cierre de esta temporada, pero te voy a pedir el favor que me contestes lo más rápido posible, para que sea más natural la respuesta, ¿va? Ok. Va que va. De todos los lugares en los que has estado en tu vida, visitado, vivido, trabajado, etcétera, etcétera, ¿cuál es tu lugar favorito? Ay, Toronto. Toronto. ¿Virtud que más valoras en una persona? Honestidad. ¿Cuál es la peor película que has visto? Como agua para chocolate. El libro es muy El bueno. libro es excelente. Sí. ¿Qué prefieres, frío o calor? Calor. Calor. Si pasaras en un karaoke a cantar, ¿qué canción escogerías? ¡Ay! Hay muchas. No sale. La primera que te salga. No sé, a lo mejor una de Maná. Una de Maná. Ajá. Ok. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? No hay respuesta. No, órale, No hay está respuesta. interesante. Piénsala, ahora nos la haces saber. Si pudieras llevar solo 3 cosas, o sea, cosas materiales, a una isla desierta, ¿qué llevarías? Una cobija, un vaso y... ¿qué más? Algo para escuchar música. Ok. ¿Cuál es tu posesión material más valiosa emocionalmente para ti? Un anillo. Un anillo. Muy bien. ¿Cuál es la peor ofensa que puede sufrir una persona? El menosprecio. Menosprecio. ¿Parte física que más te atrae del sexo que te atrae? Las manos. Las manos. ¿Cuál es la mejor década de la música hasta ahora? Ay, pues obviamente yo te diré los 90s. Ok, está bien, los 90s, muy bien. Yo coincido, a mí me gustan mucho los 90s y 80s, me encantan. ¿A qué personaje célebre invitarías a cenar, vivo o muerto? Pues hablemos de Piaget, a lo mejor. Ok. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Tinto o blanco? Tinto. Tinto. Finalmente, agradeciéndote de nueva cuenta otra vez tu generosidad, tu tiempo, Susi, ¿qué le falta al mundo? Amor. Buenísima. Conversadores, Susana Alcázar, Susi. Gracias. Un placer que estés aquí. Gracias. Nos vemos la próxima, conversadores. Gracias. Vámonos.